minutos. Mi padre se fue a buscar, se olvidó algo en la casa, por eso es que no fue, se fue, quiero decir, porque mucha gente lo habrá visto en cámara, Claro, que se de agarró pronto desapareció. se agarró la cabeza y se fue corriendo, se olvidó algo. No pasó nada grave. No, Claro, absolutamente está nada todo grave, bien. pero está yendo y viniendo, así que bueno, ahora en cualquier momento, no sabemos cuándo, pero estará, como dicen en España, al caer. Al caer. En Claro, cualquier tío, momento, Alfredo en cualquier Leuco. momento, sí. Lo decíamos al comienzo del programa. Se estrenó hace poco una película llamada Argentina 1985. La película yo la fui a ver al cine. Hubo también toda una controversia entre plataformas y salas tradicionales de cine para la distribución de la película. Logré ir a verla al cine, me costó, lo intenté, le puse garra, fui como 3 veces al cine, hice fila en uno, algo que hacía mucho, en uno no hacía, porque estás acostumbrado, vas, siempre hay entrada, o la sacás por internet y se la retirás. Bueno, volví a esa nostalgia de hacer la fila. La vi a sala llena, porque es una peli que está a sala llena. Es una película récord que tiene unos niveles de audiencia muy, muy espectaculares. Casi que te diría números pre-pandemia, cuando la gente iba más al cine. La peli, por lo menos a mi criterio, que no está basado en ningún estudio ni nada, vamos a hablar con Santi García, que es crítico de cine y lo sabe muy bien. A mí la peli me encantó en el sentido más, si se quiere, qué sé yo, primario o intuitivo del asunto. Fui a un lugar, pagué una entrada y la pasé bien, lo disfruté. Esas horas que estuve ahí en el cine, la peli me divirtió, me entretuvo, me hizo acordar un montón de cosas. Hay actuaciones que son excepcionales, que a mí me encantaron y me conmovieron. Hay algunos personajes que para mí podrían estar mejor, como cualquier película que uno considera buena, muy buena o excelente. De esas pelis que vos salís bien del cine, porque decís, che, valió la pena este tiempo que vine acá. Pero también salí como con un sabor un poco agridulce. Porque dije, che, loco, acá se muestra en la película, no voy a spoilear, voy a tratar de no hacerlo, pero me parece que el debate lo amerita. Acá se muestra que en Argentina, en el año 1985, mientras se llevaba a cabo uno de los juicios más importantes y emblemáticos de la historia universal, no de la historia argentina, porque no hay muchos como el juicio de las juntas, que se hicieran en el país donde ocurrieron los delitos Y tan cerquita de los hechos. y tan cerquita de los hechos. Resulta que en la película se muestra una sociedad que estaba unánime en apoyo del juicio de las juntas, que todo el arco político apoyaba el juicio de las juntas y que Alfonsín y algún otro funcionario de su gobierno era poco más que un instrumento secundario para un juicio que fue absolutamente independiente de la política y que la política lo único que hacía era observar admirada cómo toda la sociedad llevaba adelante el juicio de las juntas. Pero la verdad histórica es muy distinta, es muy diferente. Y la verdad histórica, que no es opinable, porque son hechos que están escritos en los libros, no hay revisionismo que pueda cambiar esto, la verdad histórica indica que Ítalo Argentino Luder, candidato del peronismo, iba por la amnistía y que el peronismo no estaba de acuerdo con el juicio de las juntas y que hasta se negó a integrar la CONADEP. No es una opinión, es un hecho fáctico. Cuando salí, lo hablaba con mi viejo, viste que él también vio la peli, lo comentábamos y yo le decía, qué lástima. Yo entiendo que una película que no es un documental no tiene ninguna obligación de contar la historia de una manera ultra fidedigna, como si fuera un manual del colegio. Rigurosa, claro. Pero también es verdad que no costaba nada una línea de diálogo en la película, no sé, entre Trasera y Moreno Campos, suponete, en la que dijeran, che, cómo se nos está complicando sin el apoyo del peronismo, ¿eh? Aunque sea eso, no por una animosidad contra un partido político u otro, simplemente porque era la realidad. Y es extraño, o por lo menos yo, tal vez es una falencia mía, desde lo artístico no encuentro una justificación para no haber contado que el peronismo no apoyaba el juicio a las juntas. No entiendo cuál es la decisión artística. Tiendo a creer que hay una decisión más bien política de por la duda no hacer enojar a la fiera. Y me parece una lástima, porque en general la Argentina, o la mayoría del cine argentino, habla de los 70 y del peronismo, con siempre la misma línea. No hay un solo matiz, o casi que no hay un solo matiz en el cine argentino. Y yo dije, bueno, por fin una peli donde el héroe es Alfonsín. Una peli donde dejamos hablar de los 70 y por lo menos avanzamos una década, hablamos de los 80. Pero resulta que ese miedito a que se enoje
cierto sector de la política que es muy poderoso y muy combativo y que tiene muchas herramientas y un monopolio muy interesante del discurso y de la opinión pública, que es el partido que gobierna prácticamente de forma ininterrumpida desde el 45 en adelante en la Argentina. Evidentemente a mí me dio la sensación que la peli no mostró algo que para mí debía ser mostrado. Dije, no sé si es una polémica para darle, qué sé yo, hasta que hoy a la mañana habló con Eduardo Feynman, hoy temprano aquí en Radio Mitre, Julián Estracera, que es el hijo del fiscal Julio César Estracera, quien llevó adelante como fiscal y comandó un equipo de jóvenes para que este juicio fuera como fue. El hijo de Estracera dijo: el peronismo de ese momento fue funcional a los genocidas. Es increíble que se quieran ahora apropiar de la película. Dijo que el peronismo fue funcional a la dictadura y después abundó: me vi en la película, fui a la avant premiere, la película refleja el juicio y mi historia familiar, la película es buena y cae en un momento oportuno para recordar lo que sucedió en 1985 como consecuencia de la decisión política de Alfonsín, que también para mí tiene un rol muy menor en la peli, de llevar a juicio a los militares de la Junta. Y dijo: la película no deja en claro el dictado del decreto 185 de 1983 que Alfonsín hace en soledad, porque el peronismo se corre, no lo apoya y se niega a integrar la CONADEP. Él solo decide la realización. El peronismo del 85 fue absolutamente funcional a los genocidas. Es increíble que el peronismo se apropie de la película. Luder propiciaba la ley de la autoamnistía, no quisieron integrar la CONADEP, no hicieron nada a favor de que se esclareciera lo sucedido en la dictadura militar. Y agrega, y con esto le vamos a dar la bienvenida a Santi García, dice el hijo de Estracera: y malamente dejan a Trócoli como un idiota y le dan una voz a Luder para que explique el dictado de los decretos de aniquilación de la subversión que arrancaron con Estela de Perón. Lo ponen en un plano, bueno, está bien, después habla de los roles de Moreno Campo y de Estracera, que ahí ya no me quiero meter porque ahí sí puede haber una decisión artística, pero me parece que son hechos muy graves y que hacían al fondo de la peli, hacían a la trama, y no entiendo cuál es la justificación artística de no mencionarlos. Santiago García, crítico de cine, amigo de la casa, ha escrito sobre esta peli también. Entiendo que te ha gustado mucho, Santi, desde lo cinematográfico, pero bueno, ahora habló Julián Estracera. Queríamos conocer tu opinión. Santi, querido, buenas tardes. Santi, ¿nos escuchás? Ahí está. Sí, escucho perfecto. Siempre quise estar de este lado diciendo, ¿me escuchan? Sé cómo se sufre de aquel lado. Sí, mirá, la película, yo tuve la suerte de ver la película una semana antes del estreno, y una semana antes del estreno quedó claro todo lo que iba a pasar. No es que yo sea una persona sabia, es que es bastante evidente que la película iba a generar una serie de cosas y que se iban a debatir otras. Como bien vos decís, la película es excelente, tiene un abanico de chicaneadas y de trucos en favor de una corriente política y no en favor de la otra, para hablar de la grieta, que para mí son una pérdida de tiempo, que no parece tener es una película hecha por Amazon. Es decir, yo no creo que Amazon quiera tener un acuerdo con el peronismo. Simplemente los que la hicieron decidieron tomar estas decisiones de forma inexplicable y en parte boicoteando su propia película y poniéndola en riesgo. Por suerte no demasiado, por dos motivos. Primero, porque cinematográficamente la película se termina imponiendo. Segundo, porque la inmensa mayoría de la gente no tiene idea de estas chicaneadas. Y tercero, porque es una película que apunta a un mercado internacional y he visto con placer como los críticos españoles y mexicanos han disfrutado de la película como una pequeña obra maestra, y todas estas cosas que nosotros estamos discutiendo, ellos no las están discutiendo. Claro. Y cada vez que uno de ellos publica algo feliz porque vio la película, tenés un ejército de gente abajo diciéndole, no, pero dice mentira la película. Lo que me parece que también es un rol ingrato para nosotros. ¿Qué quiero decir?
los periodistas políticos, los historiadores, los familiares y docentes y autoridades pueden decir lo que quieran sobre la película como de cualquier otra película. Pero el deber moral de alguien que ama el cine es establecer los valores cinematográficos, siempre y cuando estas chicaneadas mencionadas no atenten de forma definitivamente infame contra la esencia de la historia. Y yo creo que no atentan, porque como decís vos, uno de los juicios más importantes de la historia reciente de la humanidad está reflejado de manera emocionante, de manera contundente, con una construcción cinematográfica llena de licencias poéticas que nos permite seguir la historia de un héroe al que la historia se le pone enfrente y él no renuncia a su trabajo, a su responsabilidad menor y gigantesca al mismo tiempo, ¿no? Un hombre que tiene un portafolio y que tiene que hacer su trabajo. Ese trabajo es uno de los más grandes de todos los tiempos, pero él no lo vive de esa manera, lo vive como un profesional, ¿no? Como yo digo en mis críticas. Y ya entrando, hablemos como cinéfilos, un héroe hoxiano, es decir, el profesionalismo por encima de cualquier otra cosa. Así que la película, para mí, triunfa plenamente en eso. Para mí es más misterioso que miserable esta serie de guiños que vos fuiste describiendo. Misterioso, realmente. Yo no sé si es Santiago Mitre, Mariano Ginás, a quienes admiro y considero personas brillantes, Axel Kuchevaski. A mí eso fue lo que me pasó, Santi. Yo no creo, Amazon, no sé quién es no el creo que haya una responsable. animosidad. La peli a mí también me gustó mucho, pero dije, no estoy pidiendo una bajada de línea o un delirio. Era un diálogo. Che, qué No, pero no es lástima solamente- que no no- todo no el es arco solamente político, eso. no sé, algo, una mínima mención aunque sea. Los que la vieron en streaming y los que no son cinéfilos de pura cepa, no saben que cuando está por terminar la película aparece un agradecimiento a Raúl Alfonsín y a Néstor Kirchner como si hubieran ocupado el mismo lugar en la historia de los derechos humanos. Bueno, yo te voy a contar algo. Yo había leído tu crítica donde mencionás eso. Y me fui antes. Yo siempre me Sí. quedo hasta el final de los créditos. Te Y me baja- fui antes te baja- porque, te baja la porque alegría. sabía que me iba a generar una sensación No, es- de injusticia, ¿no? Poner Sí, porque es a la mentira. misma altura a Alfonsín que a Kirchner en este tema. Y eso no es una licencia poética. Me fui Eso es un antes porque acuerdo vos lo habías tuyo. advertido, Santi. Te digo la verdad, ¿eh? Llegué más o menos hasta Iluminación y dije, me voy ante los agradecimientos, pues no quiero, no tengo ganas Sí, de sí, que sí. se me Sí. vaya esta sensación de qué buena peli que vi. Ahora bien, la parte más una de las partes más emocionantes, de las muchas partes emocionantes, extraordinarias que tiene la película, es cuando aparece ese Alfonsín en off, que está bien, porque hay formas de retratar a los héroes de la historia. El cine norteamericano ha lidiado mucho con la idea de cómo retratar, por ejemplo, a Abraham Lincoln. ¿Cómo haces para mostrar a ese hombre que vos en el fondo estás idolatrando? El off de Alfonsín no es sacarlo de la historia. El off de Alfonsín es ponerlo en lo más alto de la historia. Y eso, para mí, la película lo tiene. Y la idea de que Alfonsín propone no meterse como poder ejecutivo con el poder judicial, uno debería tomarlo como un guiño en dirección contraria a lo que venimos charlando. Me quiero meter yo, Diego. Me ¿Puede parece ser? muy bien. ¿Cómo te va, Santi? Esa, ¿Cómo le va, esa era la Alfredo? idea. Bien, estaba escuchando en el auto, me tuve que volver a mi casa, me había olvidado la columna, que justamente sobre un tema, tengo una de las, de los, digamos, de las hojas de la columna, tiene que ver con esto porque voy a hacer una celebración que el domingo se cumplen 39 años del regreso de la democracia con el triunfo de Alfonso. Exacto. Entonces le dedico un párrafo a esto y en una parte digo, lo leo textual, después lo digo completo a las 6:30. Ítalo Luder, el candidato del peronismo, apoyó la autoamnistía de los militares. Como si esta claudicación fuera poco, también el peronismo se negó a integrar la CONADEP. Fue una mezcla de complicidad, temor y un diagnóstico político equivocado. Los héroes de aquel momento único fueron, entre otros, Alfonsín Estracera, Graciela Fernández Mejía, Ernesto Sábato, Carlos Nino y Jaime Malamud Gotti y la querida y recordada compañera nuestra Magdalena Ruiz Guiñazo. Eso es una de las cosas. Coincido con ustedes que es absolutamente chocante, injusto poner en el mismo nivel a un hombre que se jugó la vida como Alfonsín y que fue el padre fundador de todo esto con Néstor Kirchner, que hizo marketing con esto. Eso ya le hace muy mal a la película para mí. Insisto, la película está bien, hay que verla, coincido con ustedes. Yo lo que pasa es que soy periodista y me puse a buscar por qué. ¿Por qué lo pusieron? A ver, ¿por qué creen ustedes que pusieron a Néstor Kirchner en igualdad de un
de un prócer de la honestidad, de la transparencia. Vivió toda su vida, lo entrevisté a Alfonsín 20 veces en su mismo departamento de la calle Santa Fe. No, está clarísimo. No hay lo ni que vamos a comparar con explicarlo, no hay Néstor ni que Kirchner, por explicarlo, favor, no hay es ni que el agua y el explicarlo. aceite, es la noche y el día, No hay ni que es explicarlo. el autoritarismo y la democracia. Pero la pregunta es, ¿por qué pusieron en la misma? Yo si ¿Por qué tuviese que creen? arriesgar- A ver, sí. Por la misma razón por la que omitieron el rol del peronismo durante el juicio. Miedo al peronismo. Mira, yo busqué un poquito más, no sé si vos te fijaste, Santiago, yo lamentablemente no leí tu crítica. Ajá. Quise ir sin leerlas, que las leí algunas después. Los que trabajaron para asesorar política e históricamente a la película fueron, entre otros, Horacio Berbisky y Martín Granowski. Ok. Digamos, eso explica absolutamente todo. Eso explica el sesgo que tiene la película. Este domingo, el delincuente de Horacio Berbisky, en el cohete a la luna, escribió y mostró unas cuestiones como para acusar a Estracera que había colaborado con la dictadura. Por favor, este doble agente que ha sido Berbisky, mataron o secuestraron a casi todos sus compañeros y él siguió vivito y coleando escribiendo para la Fuerza Aérea, como lo probó el libro De Gabriel Levina. de Gabriel Levina. Fuiste a buscar a Horacio Berbisky para que te asesore históricamente cuando tiene una visión tan cegada que fue el jefe de inteligencia del grupo terrorista Montonero, que fue indultado por Menem. Igual que porque los militares y los genocidas. Fuiste a buscar a Martín Granowski, trabaja históricamente en Página 12, que fue el capo de Telam con Néstor Kirchner. Digamos, si vos querías hacer una visión más o menos equilibrada, hubiese buscado a alguno de los que participaron en la CONADEP. Por ejemplo, a Graciela Fernández Meijide, que no está identificada con ningún partido, si querés tiene una mirada anti-kirchnerista, pero, digamos, ahí está O la uno y uno, explicación. aunque sea. La O uno y uno. la decisión de convocar como asesores históricos a Granowski y a Berbisky sesgó la película. Le hacen decir Estracera. Mira, yo le hice no menos de 5 reportajes Estracera. Lo entrevisté un montón de veces, lo valoré, lo abracé, un tipo extraordinario. Lo quisieron desprestigiar en el kirchnerismo, las cosas que dijo Aníbal Fernández, lo trataban de borracho, y el tipo tenía diabetes, y lo trataban de borracho. ¿No cambiaron el prólogo del Nunca Más? Además, intentaron cambiar. Intentaron cambiar. Uno Pusieron escrito por finalmente Eduardo Luis Dualde, ¿o me otro equivoco? prólogo, claro, otro prólogo al nivel de Santo. Y te digo la última. Le hacen decir, una canallada tiene la película, además de ser buena. Tiene una canallada que es hacerle decir a Estracera, Trócoli, lo pusieron a Trócoli, lo hubieran puesto a Videla, che. Mirá, Trócoli, también lo entrevisté varias veces, una vez, una anécdota chiquita, yo tenía un piercing en el oído, él era ministro, yo trabajaba en Clarín, le fui a hacer una entrevista off the record, pobre Antonio, era un tipo conservador, más allá de que tenía un hijo rockero. Me miraba el piercing en aquella época, imagínate el piercing, yo tenía el pelo, que en esa época tenía pelo hasta los hombros, siempre fue una persona conservadora, Trócoli. No sé de qué se ríe García con lo Sí. de pelo hasta los hombros, pero bueno. No pasa nada. Digo, Lo del hijo rockero me quedó impactado. Sí. está Escuché, con bien. esto termino, Sí. Trócoli fue una persona conservadora. El radicalismo ha tenido históricamente alas más progresistas, alas más conservadoras, más balvinistas, perfecto. Ahora, al ministro del Interior de Alfonsín, decirle o compararlo con Videla, No, es pero increíble. tan loco, y ponerlo en boca de Estracera. Es una canallada que no tiene nombre eso en la película. No tiene nombre, porque Trócoli no se puede defender. Sus amigos sacaron, porque editan un audio sesgadamente. Bueno, los amigos se encargaron de poner el audio completo de la presentación. Insisto, Trócoli no era Alfonsín, era un hombre del ala más conservador y si querés hasta de derecha del radicalismo. Pero Alfonsín lo puso de ministro del Interior. ¿Cómo lo van a comparar con Videla? Y no en el texto de la película. Se lo ponen en boca de Estracera. Jamás en la vida Estracera hubiese comparado a Trócoli con Sí. Videla, ¿no? Y lo deja en general. Perdón, porque me caliento. pero Bastante mal Yo viví parado, esos días totalmente. minuto a minuto. Lo que pasa, ya te digo, acá hay como dos cosas. Yo he visto muchos periodistas y muchas personas, no es el caso de ustedes, por razones que ya venimos discutiendo, que han hablado muy mal de la película sin haberla visto. Y acá hay un tema. Yo creo que todas estas cosas que nosotros estamos analizando, y que como siempre son válidas, ¿sí? Uno podría llegar a analizarlas si ve Lones de Arabia,
La lista de Schindler, y una serie de películas que tratan de personajes históricos y de eventos históricos, o incluso, no sé, el juicio de Nuremberg, de Stanley Kramer, donde seguramente hay unas licencias poéticas aberrantes y cosas que nos generan un rechazo absoluto. Ahora, lo que yo digo es que además, y a pesar de todo esto, es inútil esa chicaneada. ¿Por qué? Porque casi nadie se acuerda de Trócoli en relación a todo esto que estamos mencionando. El 99% de los espectadores no lo conoce. Sí, es y cierto. no lo recuerda cuando la película pasa su escena. Es cierto. Hay muchas líneas de diálogo revulsivas y repulsivas que también pasan de largo. Como yo te digo, a mí me parece que la defensa que se hace de Alfonsín es cinematográficamente superior a todo. El actor que hace la voz de Alfonsín, que es una de las grandes voces e imitadores del mundo, junto con el que está ahí sentado con ustedes, es antiquinerista violentamente, no voy a dar nombre, pero trabaja en la Corpo, y ha ganado 2 Martín Fierro las últimas semanas. Bueno. No voy a dar nombre. Quiero decir, a mí me enoja eso, pero esa competencia cultural es la que nos hace sufrir. Yo te digo, mi crítica empieza, Leucos, con la frase: es una gran película para disfrutar si uno no es argentino. Es exactamente. Si uno no es argentino. No, y también siendo argentino, Santi, no, porque nos ayuda porque, a la polémica. Ojo, yo estoy diciendo que hay que ir a verla, Hay nos que ir a hacen sufrir al divino botón, y nos hacen, porque yo creo que hay una fanfarroneada en la chicaneada, ¿entendés? Hay una fanfarroneada. Y metés a la película en la grieta cuando en realidad, y lo gracioso es esto, la película no está en la grieta. Aunque la quieran meter en la grieta, aunque la hayan metido en la grieta, el éxito de taquilla de la película y el éxito mundial que la película está teniendo demuestra que no le importa la grieta. Seguro. Porque remite a uno de los momentos históricos más importantes de nuestro país, donde incluso aquellos que no participaron terminaron teniendo en sus votantes personas que sí apoyaron eso. O sea, los acuerdos políticos de cada época, que hoy nos son lejanos y que recordamos porque el peronismo está en el poder y porque siempre nos vienen boludeando con que ellos son los defensores de derechos humanos, y es mentira. La realidad es que la película se impone por encima de ellos. Yo repito, cuando veo las críticas escritas en otros países, yo me vuelvo loco, porque digo, mirá qué lindo cómo están disfrutando de la película, qué hijos de... Claro. Disfrutan como chanchos. Esto no es la historia oficial, que era una película altamente mediocre, porque cinematográficamente era un carro sin ruedas. Sí. En una época donde todos estábamos sensibles. Esto es muy superior. La puesta en escena, la construcción de los diálogos, la forma en la que se filman ciertas escenas, habla de un talento superior. Es más, quedémonos en el cine. El peor defecto de la película, el defecto cinematográfico que para mí tiene, que es menor pero que lo tiene, es cuando el director Santiago Mitre y el guionista Mitre más Mariano Ginás se hacen los simples. Cuando son dos personas muy inteligentes, con un talento extraordinario, y nos hacen las escenas fáciles de esta es para el público, para que entienda. Y ese es el personaje de Norman Brisky completo. Claro. Un personaje que no tiene sentido. O sea, así como Stracerita es un personaje sublime, el personaje de Norman Brisky es una entrada y salida de escenas hechas para el gusto de los premios internacionales, para las explicaciones sin sentido, para las emociones que ya la película logró y que sin embargo quiere empujar un poco más. Está por debajo de la inteligencia de los que hicieron la película, y a mí eso es lo único que me molesta. Sé que originalmente el proyecto era completamente delirante, sin ningún tipo de realismo, con una locura de guión típica de ellos, pero bueno, le bajaron línea diciendo, chicos, si la hacemos para todo el público, vamos a arrasar. Cosa que por supuesto está demostrado que lo lograron. Sin duda. Muy bien, muy bien. La película puede estar jugando con la grieta. ¿Saben qué? Yo les voy a decir algo que yo opino de todas las películas en general. A mí me importa poco lo que hayan querido hacer con la película. Me importa lo que yo viví de la película. Ahora la película es mía. No le pertenece más a ellos. Y a mí la película me gustó. ¿Sí? Así que si ellos hicieron todo eso, bueno, jódanse, es un problema de ustedes. A mí la película me gustó, es mía y la veo como quiero. Y yo digo que la película reivindica a Alfonsín de una manera más cinematográfica que otros momentos muy torpes que la película puede tener. 2 horas y media, una película argentina. Eso es tener ganas de contar algo, de armar algo. Yo miro más de 200 películas argentinas por año. Quiero que lo sepan para que vean
Y esta Te es, conocemos. obviamente, no pasó por el Inca la película, para los que también la gente se pone a gritar, con mi plata no es con tu plata, no es con tu plata, es con la plata del señor Amazon, que vio un negocio y que hizo bien. No, está la piba claro, está claro. La piba va a estar nominada al Oscar. Si te gusta bien, si no te gusta también, dejemos de sufrir. Y aunque nos quieran hacer sufrir, no se la vamos a entregar. Ellos se aferran a cualquier cosa que se mueva porque no tienen más nada. Son los últimos salvavidas que tienen y se la quieren quedar. Bueno, no se la demos. Gracias, Santi. Abrazo enorme. Abrazo grande, Santi. Abrazo grande, un Ahí placer. está. Beso Chau, chau. enorme, Santi García. Che, nada, me parecía interesante debatir. Justo lo habíamos hablado el fin de semana en tu casa. Y no era, para mí no era tema, ya está, la peli está buenísima. Un No, éxito sigue tremendo, siendo tema todo el pero tiempo a medida ahora que nueva gente la va a ver. Habló y la- Julián Estracera y me parecía que bueno. Gran nota, gran nota. Que ahí cambió, digamos, ahora que uno de los protagonistas de la película, el hijo de Madre Estracera, el Julián Estracerita como el hijo Santi, no voy a contar por qué, pero tiene un rol Muy lindo, excelente muy en la lindo la película. película. Lindo, Algunos son interesante, licencias, él copado. contó en la entrevista, son licencias poéticas y está muy bien. Es que ahí sí, y otras son yo hechos la absolutamente entiendo. reales. Que Por eso ocurrieron. digo, qué sé yo. Está bien. A mí me pasó eso, dije, no termino de entender cuál es el motivo, no termino de ver una licencia poética detrás de este olvido, llamémosle con buena intención, siento que hay una especie de miedito generalizado que tiene toda la sociedad con Puedo un decir, sector porque de el la establishment y el establishment artístico, los artistas, Sí, ese mundo... por las dudas, para no ofender. No nos metamos. Como si ¿Puede ser? el radicalismo se ofende, no pasa nada. Claro. Tot que se ofende el radicalismo. Ahora el peronismo se ofende y rompen todo. Entonces por la duda no nos metamos. Puede ser. Entonces, sí, eso es lo que a mí me da lástima. Pero bueno, son cosas de cada uno, la peli está buenísima, vayan a verla. Señores, nos vamos. Nos vamos, Usted no se va a ningún lado, ya se fue y volvió, ¿qué desea ahora? ¿Por qué tengo que hacer programa Sí, ahora? ¿para qué fue a Yo buscar ya la fui a mi columna? casa, volví a mi casa. Claro. La columna se llama Alfonsín, el padre de la democracia. Mirá. No es muy original el título, pero prometo que Lo de adentro sí. hay algunas revelaciones interesantes. Excelente. Se quedan ustedes entonces. Gracias, chicos. Hasta el lunes. Chao, chao. Hasta el lunes.